En este trabajo se hablará acerca del bautismo en la religión cristiana. Contará con una introducción, un desarrollo en el cual abordaremos las dimensiones de la identidad, las formas elementales de la vida religiosa y el estigma. Y por último, la conclusión. Yo escogí este tema porque me parece interesante el significado tan importante que los cristianos le dan al bautismo, ya que antes de realizarlo siguen un proceso en el cual se les explica el verdadero significado que éste tiene. Responden a preguntas como ¿por qué hacerlo? ¿Para qué hacerlo? Te cuestionas sobre si realmente quieres dar ese paso, ya que para ellos no es algo que se haga solo por hacer, sino que al hacerlo asumen una responsabilidad de por vida. Dimensiones de la identidad. A. Relacional situacional. La identidad funciona en un sentido de relaciones con otro grupo o en una situación dada. Para las personas que han realizado el rito del bautismo, dentro de su grupo sentirán mayor confianza, comodidad al tratar temas relacionados con la vida que deben llevar según los principios dados por Dios. A diferencia de que si se encuentran en una situación en la que están con personas ateas, con las cuales negociarán estas formas de pensar y respetarán las diferentes opiniones. Por otro lado, ellos se identificarán como cristianos frente a un grupo religioso como el catolicismo, el islam, el budismo, el hinduismo, etc. B. Dimensión histórica. El bautismo tiene un proceso histórico. En el siglo XV a.C. se realizaban baños con agua como símbolo de limpieza y este era un ritual ordenado por Dios a Israel. En el siglo I después de Cristo, el bautismo predicado por Juan el Bautista implicaba la conversión moral de cara al reino de Dios. Jesús fue bautizado por el Bautista en el río Jordán y posteriormente Jesús enseñaba a sus discípulos acerca del bautismo. En el siglo IV el cristianismo se vuelve religión legal y luego oficial en el Imperio Romano. En el siglo XIII llega la Reforma Protestante y varias corrientes en cuanto al bautismo. La salvación está en el agua divina donde Dios se hace presente para el perdón. El bautismo es el medio normal de la salvación, pero no 100% necesario. La fe es más importante que el bautismo. Rebautizaban a la gente por derramamiento de agua como símbolo externo de una salvación previamente recibida por fe. En el siglo XVIII surge el Gran Despertar en Europa y colonias del Oriente. Predicadores promovieron ideas de oraciones y arrepentimiento sin necesidad del bautismo. En el siglo XIX surgen en Estados Unidos los grandes avivamientos. La conversión ocurría antes del bautismo a través del método del asiento del afligido. En el siglo XX surgen los testigos de Jehová. La salvación se da a través del arrepentimiento de los pecados. El bautismo es la demostración a otros de que se han dedicado a él. En el siglo XXI, hoy pocas iglesias practican el bautismo por inversión para perdón de pecados y recepción del Espíritu Santo. A partir de esta revisión histórica, se puede observar que el rito del bautismo realizado por los cristianos surge a partir de las enseñanzas dadas por Juan el Bautista y posteriormente las enseñanzas dadas por Jesús. C. Dimensión instrumental, práctica política. ¿Para qué hicieron el bautismo? El bautismo se aplicaba a los paganos que pasaban al judaísmo y se hacía después de que se hubiesen circuncidado. Consistía en una inversión total que iba acompañada de una especie de alocución bautismal. Esto significaba la definitiva incorporación a la comunidad de Israel y la liberación de toda impureza pagana. El bautismo con agua que Juan anuncia a Israel es la única y última posibilidad de poder soportar de forma ilesa el juicio de Dios. También el bautismo con agua representa el antecesor de un bautismo espiritual en el cual Dios promete bautizar con su Espíritu Santo. Clan. Las personas que han realizado el rito del bautismo llegan a ser familia, hermanos en Cristo. Todos han decidido dejar su vida pasada y vivir una vida para Jesús y mantener un sentido de pertenencia a esa congregación. Iglesia Cristiana Vida Nueva, El Verbo, Centro Cristiano, Centro de Oración para las Naciones, etc. Tótem.
No se define un tótem dentro de este rito, ya que el compromiso que se hace tiene un significado más interno y la manera en la que se demuestra a los demás es a través de las actitudes y el comportamiento de la persona. Fratría. Los miembros de las diferentes iglesias, para diferenciarse de otras, tienen este sentido de pertenencia a su congregación. Yo pertenezco a la iglesia apostólica, yo a la iglesia Centro Cristiano, yo a la iglesia Vida Nueva, etc. Pero a un nivel global, para diferenciarse de otros grupos religiosos, ya no hay tal diferencia, sino más bien todos somos cristianos, todos somos hijos de Dios y eso significa que todos ya pasaron por este proceso del bautismo. Las personas que han realizado el rito del bautismo son personas cristianas que han decidido llevar este estilo de vida, pero dentro de la sociedad a veces pasan por situaciones incómodas debido a los perjuicios que se han creado acerca de ellos. Luego me tocó a mí y dije que creía en Dios. Nunca me había sentido más humillada. Podía escuchar todo tipo de comentarios. Yo pensaba que esta tía era lista. En Dios solo creen los débiles. Vaya tonta, vaya fascista, seguro que es homófoba. Conclusión. Dentro de todos los grupos religiosos existen diferentes ritos que al hacerlos hacen que tengas ese sentido de pertenencia a él, todos con sus peculiaridades que hacen que se distingan entre ellos, a pesar de que a veces se asemejen mucho. Cada uno tiene su historia y la parte de ella que han tomado para crear su identidad. Esta no es la excepción en el cristianismo, ya que las personas que realizan el rito del bautismo crean esa ilusión de hermanos en Cristo y forman así esa identidad del cristianismo.